Entonces, leemos Romanos 11:25 inmediatamente. Mire lo que dice aquí. Grande es este misterio, dijo el apóstol Pablo, de Cristo y su iglesia. Y acá repite y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, hablándole a los gentiles, a la iglesia, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el último miembro del cuerpo de Cristo haya entrado en el cuerpo y haya sido bautizado en el cuerpo. ¿Lo ven? Esto es un misterio. Mientras tanto, Israel ha sido escondido y endurecido, y eso lo vamos a tocar. Seguimos leyendo Romanos capítulo 16, verso 25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, yo no estoy inventando esto de que la iglesia Dios la conocía desde la eternidad. La novia de Cristo es conocida por Dios y por eso Dios en su mente desde la eternidad había inmolado al Cordero. Él sabía que tenía que pagar un precio altísimo por la novia de su hijo. Oculto desde tiempos eternos. Verso 26. Pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras, no por sueñitos y visioncitas, ni tembleques, ni voces que le hablan al oído de uno, sino por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que por las escrituras de los profetas y apóstoles que se dan a conocer los misterios eternos, no por las invenciones de alguien con alucinaciones y delusiones inventando cosas que apartan los ojos de la gente de las sagradas escrituras. Es la insistencia. Misterio mantenido oculto desde tiempos eternos, pero manifestado ahora, ¿verdad? Y que por las escrituras de los profetas se ha dado a conocer, según el mandamiento del Dios eterno. O sea, Él mandó que por medio de la escritura, y Él manda hoy que por medio de la escritura se ha dado a conocer todo misterio. No por medio de la inteligencia mía, o quizá de la demagogia, o de las muchas cosas que yo pueda decir. El mandamiento es que por medio de las escrituras de los profetas se den a conocer estas cosas. Por eso estoy trayendo todas estas escrituras para que ustedes entiendan que la iglesia es la novia de Cristo. Es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Va a ser uno. Ahora somos uno en espíritu, pero llegaremos a ser uno completamente con Él, compartiendo su deidad, su debilidad, sus poderes, su plenitud. Lo que nos espera es tan grande que si la gente lo supiera, estuvieran todos gritándole al cielo: ábrete, cielo, para que mi Señor Jesús venga, y decir: ven, Señor Jesús. Pero seguimos Efesios 3, 1 al 7. Efesios 3, 1 al 7. Escuche bien esto. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Oiga esto.
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Escrito, escrituras, leyendo lo cual, o sea, las escrituras que escribió Pablo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así como por medio de todos estos mensajes y enseñanzas, ustedes pueden entender también cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, o mi amado hermano Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Santo Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, bueno, hermano Pablo, yo me creo más pequeño que tú. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Óigalo, inescrutables riquezas de Cristo. Prepárense porque les voy a mostrar la inmensa riqueza que le espera a todo aquel que cree estas cosas y conoce en la plenitud de las Escrituras quién es nuestro Dios viviente. Y las riquezas escondidas en Cristo. Y de aclarar a todos, que es lo que está volviendo a hacer el Espíritu hoy en los pocos. En aquel entonces en los muchos, hoy en los pocos. Enoc y Noé con su familia, Lot con sus 2 hijas en el tiempo del fin. Muy poca gente. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es misterio. La iglesia es un misterio. Colosenses 1:26. Santo Dios. Colosenses 1:26 y 27. Aquí está pasando lo mismo, hermano. Aquí se está repitiendo la historia delante de nuestros ojos. Y pocos se darán cuenta de esto. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer otra vez las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea Dios. Ese misterio, Cristo en usted, Cristo en mí. Grábeselo. Seguimos adelante. Finalmente, la iglesia como esposa, novia del Cordero, ya ha sido demostrada como misterio. La iglesia gentil. Y vamos a ver estos versos de Apocalipsis. Capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19.
Apocalipsis capítulo 19, versículo número 5 al 9. Vamos a ver estas escrituras. Ya hemos demostrado plenamente que la relación de Cristo con su iglesia es la de un hombre con su mujer amada. Y que así como la mujer se sujeta al hombre, la iglesia se sujeta a Cristo, que es su cabeza. Entonces vamos a ver estos versículos que utilizan estos teólogos para decir que la novia y la esposa de Cristo es una ciudad, sin entender realmente, o sea, qué es lo que está pasando aquí. Porque recuerde que una ciudad, la ciudad que se habla aquí es una ciudad habitada. Está habitada. Entonces leemos Apocalipsis 19, 5 al 9. Escuche bien esto. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, ¿oyó? Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿De qué estamos hablando, hermanos, aquí? ¿Puede una ciudad vestirse de lino? ¿Cómo es que las ciudades se visten de ropas? ¿Ropas resplandecientes? ¿Puede una ciudad hacer acciones justas? Como dice el verso 8. Acciones justas de los santos. ¿De dónde usted cree que vienen estas voces de estas personas gozándose, glorificando al Dios Todopoderoso? ¿De dónde usted cree que vienen? Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya esto es en el cielo antes del regreso del Señor Jesucristo. Y su esposa, dice, a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino. Ahora, pruébeme cualquier teólogo que una ciudad, que a la ciudad de la Nueva Jerusalén se le concede vestirse de lino fino. O sea, eso es algo que va en contra de la lógica. Y es triste verlo y leerlo. A veces me dan ganas de quemar eso. Es una Biblia que tengo aquí, de un tal Finis Dake. No la he quemado porque siento que tengo beneficio de parte de eso. Pero eso me hace ver hasta dónde ha llegado la teología, que no entiende las Escrituras. Han echado a la basura todo lo que les he mostrado y han destruido toda esa evidencia para decir que la ciudad de la Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo. Cuando a mí me dice aquí que la esposa se ha preparado, está lista para las bodas, y que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino es las acciones justas de los santos que moran. ¿Dónde? Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy a preparar morada para vosotros. Esta ciudad estaba ya construida y Abraham la veía y la saludaba de lejos. Y se declaraba peregrino en esta tierra porque esperaba esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Son los moradores de la ciudad los que la hacen esposa. No
las maravillas que hay en ella, las calles de oro y todo lo descrito, sino los moradores, los que viven en ella, y que se les ha dado vestirse de lino fino. Entonces la esposa de Cristo, del Cordero, conforme a todo lo que les he mostrado y que los teólogos han echado a la basura y han arrancado de la Biblia y de la mente de las personas, todas esas cosas las han destruido, las han desechado. Toda esa evidencia que les he mostrado, las han arrancado de la mente de las personas. Toda esa evidencia demuestra lo mismo que estamos leyendo aquí. Así que seguimos más adelante, Apocalipsis 21, del 1 al 3. Mire esto, para que usted vea que esto es una comparación ahora. Esta es la llegada de la nueva Jerusalén al cielo nuevo y la tierra nueva, profetizado por Isaías en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo por el Apocalipsis. Apocalipsis 21, del 1 al 3, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es para aquellos que están tan arraigados a este mundo. Esto va a tener su fin. Y el mar ya no existía más, eso tiene una razón. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, ¿ok? Mire, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta, y mire esta palabra, es una comparación, hermanos, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Lo ven? No dice, es la esposa. Son los moradores que están en esa ciudad los que hacen la esposa del Cordero. Porque la esposa, lo hemos visto, es la iglesia. Entonces dice, vi descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada, preparada, adornada para su marido. Pero ya dice como una esposa, ya casada, ya hubo las bodas del Cordero, ya pasaron en este tiempo, hace mucho tiempo, entonces después del milenio. Y aquí dice lo de la ciudad, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Esa es la ciudad, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, que son los habitantes de la ciudad, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Lo ven? Son los moradores. Son los moradores. Seguimos en el verso 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Ven? Llama a la ciudad la esposa del Cordero. Recuerden, por causa de los moradores de la misma, de los que van a estar allí. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como cristal, y un muro grande y alto y con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Ven? Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al oriente 3 puertas. Las 12 tribus de Israel. ¿Dónde están morando estas personas? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, que son los fundamentos de la ciudad. ¿Lo ven? ¿Y qué son los apóstoles del Cordero? No son gente viviente, no fueron los primeros de la iglesia, de la novia.
que está compuesta de todas las naciones, incluyendo judíos. Todo esto, recuerde, el Apocalipsis es un libro de figuras, de símbolos. 12 cimientos, el fundamento, son los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vosotros que hayáis estado conmigo en todas mis tentaciones, os asigno un reino para que os sentéis en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces la doctrina de los apóstoles es lo que estamos predicando. Y nosotros somos fruto y producto de esa doctrina y estamos fundados en ella. Y compare esto con el versículo final, Apocalipsis 22, 16, 17. Para que termine esto. Apocalipsis 22, 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora yo quiero que ustedes me digan a mí si las ciudades hablan. Si las ciudades hablan, ¿dónde está la iglesia en estos momentos? ¿Dónde estaba la iglesia en el tiempo en que este libro fue escrito? En la tierra. En la tierra. Porque dice: yo he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas. ¿Dónde? En las iglesias. Entonces la iglesia, la esposa del Cordero, por el Espíritu dicen, verso 17, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Entonces, si la esposa es una ciudad que está en el cielo, ¿cómo ella va a poder? Primero, las ciudades no hablan y el Espíritu no viene sobre la ciudad y la ciudad no es el cuerpo de Cristo. Muéstreme en la Biblia donde dice que una ciudad es el cuerpo de Cristo. Y aquí la palabra esposa debe ser traducida novia. Es más, en la versión antigua del Rey Jaime en inglés dice el Espíritu y la novia. O sea, que no se ha desposado todavía. Que no se ha casado todavía. Está desposada, pero no casada. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Esto es en la tierra, esto no es en el cielo. Y el Espíritu, hemos sido todos bautizados por un Espíritu en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Entonces muéstreme alguna parte donde una ciudad pueda hablar y orar y pedirle a Jesús que venga. Porque el Espíritu está aquí con nosotros, en la tierra. Y la esposa todavía no ha sido llevada a la santa ciudad y está aquí en la tierra todavía. Muchos ya han muerto y esperan resurrección. Y algunos estamos vivos y decimos: ven, Señor Jesús, por el Espíritu. La oración del Espíritu en el tiempo del fin, anhelando ese matrimonio, esas bodas. Así que con eso termino esta exposición acerca de Jesucristo y su iglesia, como el hombre y su mujer. Y les quiero recordar el pasaje de Apocalipsis, de la enseñanza pasada, del capítulo 12, la mujer y el dragón, donde se habla de dos señales, capítulo 12, verso 1, capítulo 12, verso 3. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Les enseñé que esa es la nación de Israel, el pueblo de Israel preñado de la palabra, la nación vista como una mujer, preñada de la palabra con dolores de parto todo el tiempo. Y luego aparece otra señal que es el gran dragón, que quería devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Y ella dio a luz por fin un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Lo que le quiero explicar es aclararles bien que lo que el Señor le está revelando a Juan en este momento es la razón por la cual Israel ha sufrido tanto. Israel, si usted ve en el Antiguo Testamento, es una nación muy sufrida. Solamente con el hecho de haber estado 430 años esclavizados en Egipto, con duras tareas, azotados y esclavos, con eso solamente es una muestra. Todo el tiempo ha sido sufrimiento en el pueblo de Israel, por causa de su rebeldía, por supuesto. Pero más allá de lo que se veía, de las mortandades que hubieron, de cómo fueron esparcidos y conquistados, llevados cautivos, lo que Dios le está revelando a Juan es que detrás de ese sufrimiento y de todo el dolor que ha sufrido esta nación está Satanás, que él es la causa de todas estas cosas que le sucedieron a Israel, la causa de los dolores de parto. Y asimismo, como la iglesia del Antiguo Testamento en Israel, también la novia iba también a pasar mucho sufrimiento antes de casarse. Y hemos visto también que los creyentes en Jesucristo han sido las personas más asesinadas, azotadas, perseguidas que han habido desde que empezó la iglesia del Señor. Muchos millones de personas murieron. Entonces, quiero explicarles a todos, hermanos, que el que está detrás de todo este sufrimiento, el que está detrás de los sufrimientos de Israel que se pueden ver en el Antiguo Testamento, no es otro que el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, como le llaman, el diablo, que es la siguiente enseñanza que viene, donde vamos a revelar el porqué de su existencia. Pero es aquí una revelación de que el sufrimiento, la razón del sufrimiento de Israel era el odio, el rencor, la envidia, el asedio de Satanás para tratar de destruir esa nación y evitar que naciera el Hijo de Dios. ¿Lo ven? Explicando la razón espiritual de las cosas físicas que estaban pasando, que pasaron durante todas esas edades. Es importante conocer esto. Es una revelación espiritual, que detrás de todos esos sufrimientos estaba el diablo. Él era el causante de todo eso. Y eso lo vemos perfectamente en el libro de Job, que ya lo he mencionado, donde Job fue entregado en manos de Satanás para que le cayera una plaga terrible, una sarna maligna que hizo que su piel se volviera negra. Y él no sabía por qué esto sucedía, pero él decía, sea el nombre de Dios bendito. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal de Dios no lo recibiremos? Sea el nombre de Jehová bendito. Y la mujer de Job le dice, bendice a Dios y muérete. En otra versión dice, maldice a Dios y muérete. Porque lo único que le quedaba era la mujer, porque había perdido los hijos y todo lo que tenía. Y la mujer no podía entender cómo Job podía mantener su rectitud, su fidelidad y su amor a Dios a pesar de toda la desgracia que había venido sobre él, la cual no entendía que venía de parte de Satanás. ¿Lo ven? Eso está perfectamente en acorde con lo que acabamos de leer. Satanás persigue a los hijos de Dios. Los pide para zarandearlos. Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
mas yo he orado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pidió zarandear a Pedro. Pidió zarandear a los apóstoles. Y Jesús no le dijo, no lo hagas. Él lo que hizo fue orar que no faltara la fe de ellos. Esto es muy importante. Y finalmente, pues ahora, después de hora y media, vamos a entrar en la parábola. Pero ya ustedes van a entender más esta parábola conforme a lo que les he mostrado del misterio de la relación de Jesucristo con su iglesia, que es semejante a la relación de un hombre con su mujer. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a Mateo capítulo 13. Y lo que vamos a hacer es inmediatamente descifrar la parábola y después exprimirla. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Dice la palabra de la siguiente manera: también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Recuerden que le puse a este mensaje mercader, el mercader, que busca buenas perlas. La versión del Rey Jaime en inglés dice que busca perlas hermosas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es muy parecido a la parábola anterior. La diferencia es que en la parábola anterior él compra el campo con el tesoro y esconde el tesoro de nuevo. Él esconde el tesoro y compra el campo. Y el tesoro permanece escondido. O sea que no toma posesión del tesoro y se lo lleva. ¿Lo ven? Sino que el tesoro permanece escondido. Son dos cosas diferentes. Esa era la parte de Israel en el reino. Ahora nos toca la parte de la iglesia en medio del reino. Él compró la perla y se quedó con ella. No la puso en ninguna caja, no la metió en el tesoro, ni tampoco la vendió. Así que vamos a descifrar la parábola. En todas las parábolas anteriores se habla de un hombre, en una de ellas se habla de una mujer. En todas las parábolas que se habla del hombre, se trata de Jesucristo. Y yo me estaba rompiendo la cabeza con esta parábola porque se me había pasado el hecho de que aquí Jesús se compara con un mercader y no está hablando de un hombre sembrador ni nada por el estilo, sino un mercader o un comerciante. ¿Ven? Esto es muy importante. Así que ese mercader no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, hermano. Muy importante. Entonces, él anda, dice, un mercader que anda en busca de perlas. Anda buscando en su largo viaje. Ahora vamos a ver los términos griegos que hablan aquí, que tienen que ver con esto. El mercader, cómo se define un mercader y a qué se refería Jesucristo, porque ahora tenemos una idea muy diferente de lo que es un mercader. Pero cómo eran los mercaderes hebreos, eso lo tenemos que explicar. Y la palabra mercader aquí, cómo se traduce en el griego, ¿qué quiere decir? Entonces, anda buscando, y les voy adelantando que los mercaderes eran hombres que hacían largos viajes de un lado a otro, viajes largos en busca de lo que estaban tratando de comprar. Número 2, anda en busca de ¿qué? De buenas perlas. Y estas buenas perlas son gentiles predestinados. Ahora lo vamos a ver.
Gentiles predestinados. Número 3. ¿Qué significa la perla? La perla es la iglesia gentil. Que es lo que hemos hablado. Esa perla es la iglesia gentil. Es la novia de Jesucristo. Predestinada. Y aquí dice, en busca de buenas perlas o perlas hermosas, que habiendo hallado una perla preciosa, la palabra preciosa aquí no cuadra muy bien con lo que quiere decir esto aquí. Aquí en la versión del Rey Jaime, y aún en el griego original, lo que quiere decir no es que era una perla preciosa, porque cuando nosotros leemos en nuestra versión del 60 que es una perla preciosa, nos estamos enfocando en la belleza, algo precioso, algo hermoso, algo bonito, o sea, algo físicamente atractivo, precioso, o que tiene valor, pero no está bien definido como en la versión del Rey Jaime en inglés y en el griego. En el griego dice una perla muy costosa, o sea, cara, que cuesta mucho. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Muy valiosa, que vale mucho. O sea que de por sí este mercader es rico. Tiene posesiones, tiene algo que entregar para pagar el precio por esta perla. Y en la versión del Rey Jaime dice una perla de gran precio. O sea, todo coincide con el texto griego. Así que allí donde dice perla preciosa es perla muy costosa o perla de gran precio. O sea que entre las muchas perlas que yo veo en un mercado, que todas cuestan $50 una, $300 la otra, encuentro una perla que cuesta $10 millones. Y digo, Dios mío, yo quiero esa perla, pero no tengo dinero para pagarla. Porque es extremadamente costosa, valiosa, de muy gran precio. Quiero que ustedes vayan entendiendo, vayan siguiéndome la línea de esto. Porque Jesucristo lo ha dado todo por nosotros. Eso ha dado muchas cosas, no solo su vida, hermano. Ustedes van a ver todo lo que Jesucristo ha pagado, todo lo que Él ha hecho, para que usted y yo estemos nosotros con esta Biblia en la mano, aprendiendo a conocer al mercader que nos compró, a nuestro esposo. Es una perla de gran precio. Y esa perla es la iglesia, la esposa de Cristo, la iglesia gentil, mientras que Israel permanece escondido. Israel, ustedes van a ver lo que voy a hablar de eso. Y esta perla no es escondida, sino públicamente manifestada entre las dos venidas. Ella es la columna y el baluarte de la verdad, la poseedora del esposo, la portadora del Espíritu de Cristo. Esa es la iglesia, que se manifiesta en todos estos miles de años. Se ha manifestado públicamente, visiblemente. Y proféticamente, siendo suya en el tiempo y la sazón, Jesús viene y la resucita a su novia, a su esposa, para casarse con ella en las bodas del Cordero que ya les leímos. Así que resumiendo, el mercader es Jesucristo, buscando gentiles predestinados, que hallando a la esposa, al cuerpo, ¿no? Porque
Ahora le vamos a demostrar que en el Antiguo Testamento todo esto se tipifica y se prefigura y se anuncia, y está plasmado ahí. Por eso me duele que los israelitas no puedan ver estas cosas. Entonces, habiendo hallado la perla de gran precio, que viene siendo ya el cuerpo de Cristo, la iglesia completa, donde ya no es uno, ni dos, ni tres personas, sino una asamblea inmensa de personas a través de todos estos siglos, vende todo lo que tiene y la compra. Y se queda con ella y la posee. Se queda con ella. Así que ya hemos interpretado la parábola. Ahora vamos a exprimirla. Porque aquí el Señor Jesucristo se presenta como un mercader. Y como un mercader no panameño, ni estadounidense, ni mercaderes modernos, sino un mercader hebreo. Mercaderes hebreos. Y en el griego la palabra mercader se pronuncia emporos, lo que se traduce como pasajero a bordo, comerciante en un viaje. Miren qué lindo esto. Eso lo vamos a ver ahora. Todo vamos a seguir adelante con esta parábola, porque es el misterio de la iglesia. Es el misterio que nos incluye a usted y a mí, los que entendemos estas cosas. Esto es algo muy precioso. Recuerden, en el hebreo, los hebreos veían a los mercaderes de esta manera, como hombres que andaban en barcos, viajando de un lado a otro, comerciando, comprando, a veces comprando y vendiendo. Y por eso Pablo utiliza la palabra emporos, griega, para describir mercader. No es Pablo, perdón hermano, el evangelista Mateo, ¿no? Es que el Espíritu estaba usando. Yo estoy aquí hablando de Pablo y a veces me equivoco diciendo cosas. Así que el evangelista Mateo utiliza perfectamente la palabra esa emporos porque define lo que era un mercader hebreo, pasajero a bordo, comerciante en un viaje. Entonces Jesucristo se presenta a sí mismo como un mercader, y como Jesucristo es la imagen del Dios viviente, y Jesucristo revela la mente del Dios viviente, revela a nuestro Padre y nuestro Dios invisible. Entonces, eso es un atributo que tiene Dios. Eso es lo que me llenó de gloria, de gozo, de poder percatarme de esto, porque yo pensaba, pero un hombre que busca perlas, un hombre que busca perlas. Y cuando fui a la escritura, veo la palabra mercader y casi se me caen los ojos, casi se me salen los ojos y se me caen encima de la Biblia. Pero si es mercader. Entonces, yo digo, he descubierto otro atributo que Dios muestra a través de la Escritura. Que Él es un mercader. Él es un mercader. No voy a hablar mucho del diablo, pero ustedes van a entenderlo todo. Recuerden bien que los sufrimientos y todas las tentaciones en que cayeron los judíos y toda la corrupción que hubo en Israel, todo fue producido por Satanás. Satanás quiso destrozar esa nación, desaparecerla, porque por medio de él, de esa nación, iba a venir el que le iba a aplastar la cabeza. Entonces, Dios se manifiesta. Resulta que Dios también es un mercader. Y un mercader, ¿qué hace? Normalmente comprar y vender, con el objetivo de obtener una ganancia. Y para ilustrar esto, vamos a quedarnos con el lenguaje de nuestro Dios. Usted sabe que el lenguaje de Dios es algo tremendo. Yo sé que algunos de ustedes lo han descubierto, un lenguaje precioso que sirve para esconder las cosas de las personas. Veamos cómo Dios se manifiesta como mercader en el dilema de la época de los jueces de Israel. Vamos a ver eso. Así que vamos a ver este dilema que sucede en Jueces, que los que han leído el libro de los Jueces se van a acordar de las cosas que les voy a tocar.
No voy a irme por todo el libro de los Jueces porque sabemos que estamos hablando de la iglesia. Esta perla de gran valor y extremadamente cara. El precio es demasiado alto. Y lo vamos a ver por qué. Esto no es otra cosa que la esposa de Cristo. Lo más valioso que tiene Jesucristo es su esposa. Lo más valioso que tiene un hombre es su mujer. Lo más valioso que yo tengo en esta vida, que puedo ver con mis ojos, es mi esposa. Dios lo sabe. Es lo que más vale para mí. A veces me siento que no puedo vivir sin ella. Dios lo sabe. Entonces así Jesucristo, lo más valioso que pueda haber para Dios en el mundo, es la esposa de su Hijo, la novia de Jesucristo. Por eso es algo bien caro, y vamos a ver por qué. Pero veamos el dilema de los jueces para entender a Dios como mercader. Y vamos a volver a esto del lenguaje de nuestro Dios. La palabra vender. Comprar y vender. Dice que compró la perla. Ok. Y que es un mercader. Jesús se presenta como ese mercader. Mostrando que el efecto de comerciar, vender y comprar, el ser mercader, es otro atributo de Dios que Él ha utilizado para obtener ganancias, como cualquier mercader. Entonces vemos a Dios manifestándose en el Antiguo Testamento, que ya sabemos cómo lo hizo, que esa era la palabra manifestándose en un cuerpo. Y vemos esta acción de comprar y vender en el dilema en este círculo que hay en los jueces. Y vamos a ver Jueces 2, capítulo 2, para que ustedes escuchen bien, ¿ok? Jueces capítulo 2, versículo número 14. Escuche bien esto. Vamos al verso 13 primero. O vamos al verso 11. Porque en realidad, en el verso 11, en adelante se muestra este dilema que hay en el libro de los jueces, que constantemente los hijos de Israel se apartan y le sirven al diablo y empiezan a sufrir de su enemigo, y después Dios les envía un libertador, después que se arrepienten, y los juzga por ese tiempo, y cuando muere el libertador o muere el juez, vuelven y se apartan, y eso se repite una y otra vez. Entonces el resumen del libro de los jueces lo encontramos en el capítulo 2, versículo 11 al versículo número 16. Para que ustedes vean que, y todo esto, acuérdense, es el sufrimiento de Israel a causa de la persecución del diablo en lugares celestiales, invisibles, pues, regiones celestes. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Se apartaron de Dios, ¿verdad? Recuerden, Dios mercader, ¿ok? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y oiga bien ahora este versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y oiga la palabra. Y los vendió. Venta. Vendedor, los vendió.
Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción, o sea, dolores de parto, a causa del asedio del diablo, que los engañaba y los empujaba a adorar a estos otros dioses. Y el verso 16, miren lo que dice. Y Jehová levantó jueces, que todos ellos representan a Jesucristo. Todos ellos prefiguran a Jesucristo el libertador. Que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Entonces aquí está el dilema, ¿ok? Mire el dilema de la venta. Ya vemos que a causa de su pecado, Dios los vende en manos de sus enemigos, robadores y toda clase de enemigos, que son hijos del diablo, instrumentos del diablo, o sea, los vende en manos del diablo y los aflige para obtener ¿qué? Arrepentimiento. Esa es la ganancia que obtiene Dios de afligir a una persona. Dios te aflige hasta que te quiebra el corazón y te arrepientes de verdad. Y miren lo que dice aquí. Miren esto cómo se resume todo. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, así como Jehová estuvo como el Dios estuvo con Jesucristo, sanando y haciendo bien a todos los oprimidos de corazón. Dios estaba en Cristo. Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos, los redimía, los compraba de nuevo a través del juez. Porque estos jueces dejaban sus familias, dejaban lo que hacían para entregarse a libertar al pueblo de Dios. Y el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y ellos pagaban un precio, dejaban sus vidas atrás para servirle a Dios. Y Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos. O sea, otra vez, a través del juez que pagaba el precio, era Dios pagando el precio para recuperar lo que había vendido a causa de la aflicción y el clamor que salía de la boca de ellos. O sea que Dios lograba su ganancia, que se arrepintieran. Eso lo vamos a ver en el libro. Porque Jehová era movido a misericordia, escuche, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios los vendía en mano del diablo, que se manifestaba con estos enemigos y robadores y todos los pueblos que los afligían. Y ellos comenzaban a gemir poco a poco hasta que ya no aguantaban más, y entonces sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían subían delante de Dios, y era movido a misericordia y les enviaba entonces un representante, un juez y entonces estos jueces, representando a Cristo, pagaban el precio de dejar sus familias, de dejar todo atrás para servirle a Israel, y arriesgaban sus vidas y hacían toda clase de cosas para libertar con el poder del Espíritu de Dios a los israelitas afligidos. Y mire esto, mas acontecía que al morir
el juez, ellos volvían atrás, ¿vio? Cuando se moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Ok? ¿Estamos claros? Versículo número 12. No, perdón. Versículo número 14. Y los vendió en manos de sus enemigos. Entonces Dios vende a Israel esperando la ganancia, que es el arrepentimiento, a causa de la aflicción, de estar en manos del diablo. Ellos no saben del diablo, ellos no conocían del diablo, ellos solamente veían sus enemigos físicamente, no veían lo que había detrás de ellos. Por eso es importante entender capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces ellos venían y llegaba un momento intolerable y sufrían tanto y gemían y clamaban a Jehová como producto de la venta. Entonces Dios los vende y obtiene la ganancia, que es el arrepentimiento, y los redime por medio de un libertador, pagando un precio. Y él obtiene la ganancia, que es un pueblo restaurado bajo el gobierno de ese juez, sirviendo a Dios mientras el juez vivía. ¿Lo ven, hermano? Eso es para que ustedes me sigan. Entonces, vamos al verso 3. A Jueces capítulo 3, para dar un par de ejemplos solamente. Dice, y la ira, bueno, dice el verso 7, capítulo 3, verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo. Esto se repite varias veces en Jueces, yo no lo vamos a ver todo, pero se repite la misma frase. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió. Otra vez el mercader vendiendo. ¿Usted cree que Dios no sabía que si Él los vendía, no iba a obtener una ganancia de esa venta? Para que ustedes vean. Y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Los vendió por 8 años en manos del diablo. Vamos a hablarlo en términos espirituales. Y cuando pasaron estos 8 años de aflicción, vendidos por Dios, entonces Dios obtiene la ganancia. El versículo 9 dice, aquí está cuando usted vende algo, usted espera recibir algo a cambio. Entonces, ¿qué recibió el Señor? Verso 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Ahí está. A causa de su opresión, de haber sido vendidos, clamaron a Jehová. Y Jehová oyó el clamor, dice, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Qué le parece? Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y leemos, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Ahí está. No es con espíritu ni con fuerza, no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es con ejército ni con fuerza. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y ven cómo son las cosas. Él vino y redimió lo que había vendido, obtuvo una ganancia y pagó un precio para recuperarla, que es escoger a Otoniel, que deja todo y recibe el Espíritu de Dios, y entonces libra a los afligidos y los recupera a Dios. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim.
¿Y qué pasó después? Reposó la tierra 40 años y murió Otoniel.